a Sapo de Otro Pozo, el programa de bufosalta.com, aquí en Radio Universidad, la 93.9, la radio de la UNSA. ¿Quién te habla? Emiliano Frascaroli. Vamos a estar hasta las 18 horas con todo el equipo de Los Anfibios y, por supuesto, el equipo de la radio de la Universidad Pública y Gratuita. Como todos los lunes, por supuesto, hacer un análisis de lo acontecido en los últimos días y también de lo que nos depara. Con la particularidad de que hoy se cumplen 6 meses de la asunción de Javier Milei en la presidencia de la Nación. Unos 6 meses, un primer semestre bastante movido en cuanto a la actividad inclusive legislativa, porque el Congreso estuvo trabajando durante lo que se acostumbraba que era el receso y con una política económica que ha dejado muchos datos para analizar, ¿no? Y por eso es que nos tenemos que remontar para entender a la asunción de Javier Milei y de Luis Caputo en el Ministerio de Economía y a las primeras medidas que toman, ¿no? Que básicamente se basaron en motosierra y licuadora. Con la licuadora se puede explicar la devaluación del 118% del tipo de cambio oficial, apenas asumida la Libertad Avanza en la Casa Rosada. Y posteriormente a ello una desregulación económica que libró, si se quiere, al sector privado de todo tipo de control estatal en lo que refiere a aumentos de precios en todos los rubros, desde alimentos, pasando por medicamentos a obras sociales. Después de eso hubo, por supuesto, un feroz ajuste que Milei cumplió acorde a la campaña que había llevado adelante y empezó a, básicamente, desguazar el Estado. Mientras desguazaba el Estado, echando a trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional en todo el país, como puede ser también de empresas estatales, Correo Argentino, estamos hablando del ANSES, estamos hablando de Agricultura Familiar, del INTA, del INTI, etcétera, etcétera. Mientras hacía ese ajuste, trataba al mismo tiempo de manejar una política económica y cambiaria y negociar con el Fondo Monetario Internacional un nuevo desembolso para poder avanzar hacia otro de los pilares de su campaña, que era la dolarización. La dolarización no llegó, la devaluación fue por goteo después del 118%, los precios se dispararon, el salario se licuó y empezó a tener su repercusión en la industria. Entonces vos tenés algunos datos como lo que ofrece la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, que dice que la actividad en las pymes viene desplomándose mes a mes. En la industria cayó un 18.3%, el comercio un 7.3%, las exportaciones regionales cayeron 1.5% en dólares, aumentando sí la cantidad de esos bienes primarios principalmente que se empieza a colocar en el mercado internacional. Las exportaciones pymes aumentaron un 2%, pero desde la CAME piden, por supuesto, un mayor acceso al crédito, medidas que incentiven el mercado interno, porque la competencia, tal vez inclusive desleal, con productos que puedan llegar a venir desde afuera, van a complicar a la industria nacional. Y si complican a la industria nacional, se cae básicamente el mercado laboral. Y pese a esta situación, desde el gobierno, principalmente desde la cartera económica que maneja Luis Toto Caputo, dicen que bueno, que era una obviedad que iba a haber desempleo. Dicen también que hay una suerte de repunte en B, que lo peor ya pasó y que a partir de ahora se van a ver los frutos o esos brotes verdes, si se quiere, de la economía libertaria. Citan también inclusive la imagen positiva que tendría supuestamente el presidente Milei, según algunas encuestas de opinión, para ratificar y celebrar el ajuste más grande de la historia, como lo llamaron, que combina motosierra y licuadora. Entonces, también hay que ver cómo repercute esta motosierra y licuadora en las provincias. En Salta, por ejemplo, el boleto del colectivo pasó de 110 pesos en enero a 690 ahora. ¿Cuál es la explicación? El aumento de la estructura de costos, los combustibles, salarios de choferes y la logística, pero principalmente la eliminación del Fondo Compensador del Transporte, los subsidios nacionales, que repercute de lleno. En el área de la salud hay muchos pacientes que no pudieron recibir sus medicamentos y tuvieron que salir a algunas provincias, como es el caso de Salta, a costear esos remedios que son muy caros.
En educación se eliminó el fondo de incentivo docente, la provincia lo pagó en enero, pero después no lo hizo. Y ahí está el pedido de los docentes a ver qué es lo que se hace. En las tarifas de los servicios públicos, sin ir más lejos, acá en la universidad, llegó infladísima la electricidad. ¿Por qué? Porque también hubo un ajuste de la política energética del gobierno nacional y se fueron aumentando todos esos servicios públicos, que incluye, por supuesto, también el feroz aumento que va a haber en el gas en los meses venideros. Y mientras toda esta política económica de la Libertad Avanza se estaba llevando adelante, en el Congreso se discutía la ley ómnibus primero y la ley bases. Javier Milei no pudo lograr que el Congreso sancione una ley desde que asumió, como no le ha pasado tal vez a ninguno de los presidentes que estuvieron en el Poder Ejecutivo Nacional desde el retorno a la democracia. Esto es propio de que no tiene una mayoría en ninguna de las dos cámaras, pero también se explica por el enfrentamiento que produjo un Milei que llamó ratas a los legisladores, que fue denostando cada vez más la actividad legislativa, inclusive amenazando con vetar leyes que impliquen una mayor erogación presupuestaria y que, a su entender, rompan el famoso y ponderado equilibrio fiscal. Pese a que en el Congreso hubo algunos llamados dialoguistas que votaron, en principio, esos proyectos de ley y que fueron negociando algunas modificaciones a lo largo del tiempo. Es el caso de lo que hizo Salta, con Juan Carlos Romero en el Senado y con 3 legisladores que responden al gobierno provincial a cargo de Gustavo Sáenz, que de hecho ya había invitado a Victoria Villarroel, la vicepresidenta de la Nación, para la batalla de Salta, al ministro del Interior, que ahora es jefe de gabinete, Guillermo Francos, y que de hecho tal vez vengan para el 17 de junio, cuando se conmemore el paso a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes. Esa es la relación que fue gestando la Casa Rosada con la provincia de Salta y que tal vez tenga su réplica con otras, por supuesto. Negociación por distrito a cambio de algunos votos en el Congreso que permitan sancionar las leyes, que vendría a concretar la primera etapa de la reestructuración que propuso la Libertad Avanza con Javier Milei a la cabeza. Un Javier Milei que ahora sigue de gira internacional, prefiriendo que lo destaquen como un líder de la ultraderecha mundial, en lugar de ver los resultados de esa política económica. Así que son los primeros 6 meses turbulentos de una gestión con un presidente que ha tenido declaraciones bastante polémicas, inclusive instando a la violencia, que demuestra una cierta un cierto desapego a la institucionalidad y también a la división de poderes, pero que de todas maneras goza de una buena, si se quiere, una buena imagen de la ciudadanía que lo eligió en las urnas. Ahora bien, ¿cuánto tiempo más va a aguantar esa mayoría de la sociedad este desplome del poder adquisitivo, este descalabro que hay en el mercado laboral? ¿Cuánto tiempo más va a aguantar esa sociedad que empezó a consumir menos leche y menos carne per cápita que en años anteriores? ¿Cuánto tiempo va a aguantar esa sociedad los aumentos que les siguen viniendo en los servicios públicos o en la obra social o en los propios alimentos, que si bien es cierto muchos se plancharon por la caída del consumo, están ahí con un salario congelado? ¿Cuánto tiempo aguantará la ciudadanía? Bueno, hay que ver qué es lo que nos depara el segundo semestre. Bienvenidos y bienvenidas a Sapo de Tumbos. Un sapo el cerco saltó para ver qué hay más allá de la puta información. La hegemonía te hace tragar los